Muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional con un tema fascinante, el cerebro. Durante muchos años se dijo que el cerebro era el órgano del cuerpo humano menos investigado, menos conocido por la ciencia que cualquier otro órgano, en los brazos, las piernas, en fin, todo lo que tenemos. Pero en los últimos años hay cerca de 40.000 científicos en el mundo que se han dedicado a estudiar una partecita del cerebro, que es un órgano muy complejo. Y estamos con un médico neurocientífico que hizo su carrera de médico en la Universidad Nacional de Colombia, después hizo su doctorado en Salamanca, en España, y ha trabajado mucho de la mano de muchos especialistas en los Estados Unidos. Es profesor titular de la Facultad de Medicina en esta materia de neurociencia de la Universidad del Rosario de Bogotá. Mauricio Nava, ¿a qué horas ha hecho todo lo que ha hecho? Si usted es un pequeñito, es un No, no tan niño. pequeñito, lo que pasa es que hay que ser disciplinado también, entonces uno termina Yo la... le calculo 35 años. Sí, 36. Bien, bien. 36 años, bueno, eso no es nada realmente. Es menos que la mitad del promedio de edad en el día de hoy. Sí, sí, más o menos. Sí, pero digamos lo que pasa es que ahorita todo el mundo entra como a las universidades más o menos de forma rápida, termina uno la carrera, luego maestría, doctorado, casi que uno lo hace todo de corrido, no hay casi Una vida como dedicada a la investigación. toda una vida dedicada a los estudios, sí. Recientemente, hace unas pocas semanas, hubo en Washington una asamblea, realmente un congreso de neurocientíficos de todos los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Y allí se presentó un trabajo, el resultado de una investigación que se había hecho por parte de un grupo de profesores y de investigadores de la Universidad en el sur de California, indicando que habían encontrado un método para estimular el cerebro mediante una aplicación, una especie de tabletica, una prótesis de la memoria, pero la aplicaron fue realmente para la epilepsia. ¿Cuántos voluntarios se presentaron? Bueno, escogieron como 20 pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía de epilepsia. Entonces, lo que hicieron fue introducir un electrodo en un área del cerebro que se ha estudiado muchísimo y que nosotros también estudiamos aquí en Colombia, que es el hipocampo. Y es un área del cerebro que es muy importante para la memoria. Es la que nos permite como almacenar nuestros recuerdos, por así decirlo. Entonces lo que hicieron fue registrar esa área del cerebro, encontraron cómo disparaban esas neuronas y luego lo que hicieron a continuación fue estimular esa parte del cerebro con el mismo patrón de disparo y lograron, luego mientras hacían la estimulación, pusieron a unos pacientes a hacer unas pruebas de memoria y las pruebas de memoria mejoraron en un 20-30% al estimular esa área del cerebro, algo que nunca se había hecho antes. Pero esto tiene una trascendencia para el futuro de la humanidad impresionante, incluso no para personas muy adultas. Hay gente que empieza a perder aceleradamente la memoria después de los 50, 60 años. Claro, y puede tener implicaciones para un trastorno de la memoria que es muy común en la actualidad, que es la enfermedad de Alzheimer. Digamos que con el incremento de la expectativa de vida en la población, en Colombia también, digamos antes la gente vivía hasta los 50, los 60 y ahorita la población colombiana puede llegar a los 80 años fácilmente y a medida que aumenta la edad se vuelve más proclive a desarrollar problemas de memoria y entre ellos a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces encontrar un método para poder estimular la memoria que pueda ser aplicado en personas que tengan algunas enfermedades relacionadas con la memoria, pues es un avance incalculable para la humanidad. Doctor Mauricio Nava, ¿qué resultados arrojó ese experimento en 20 voluntarios? Bueno, básicamente encontraron una mejoría en el 20% en pruebas en un tipo de memoria que se llama memoria de corto plazo y hay un subtipo de la memoria de corto plazo que se llama la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la información que almacenamos, la utilizamos para una tarea y después la olvidamos. Por ejemplo, cuando alguien, no sé, le dan un número de teléfono, entonces usted usa esa información, la anota en el celular, inmediatamente usted hace la tarea y esa información se va. Entonces lo que hicieron fue básicamente potenciar la memoria de trabajo, un tipo de memoria a corto plazo. Pero, digamos, para no tener que acostumbrar a las personas a que metan todo en el celular y a que retengan ciertos datos que son los que más utilizan.
Exactamente, digamos que es como para utilizar un tipo de información que es relevante para hacer una Para la tarea, vida diaria. para la vida diaria, como para hacer una tarea particular, pero digamos que es información que luego más adelante no se va a necesitar, solo se utilizó para ese momento en específico. ¿Sí? Esos pacientes que se sometieron como voluntarios a ese tipo de experimentación, los que tenían realmente epilepsia mejoraron. Claro, estas cirugías, digamos que la idea de estas cirugías es aplicarlas en pacientes que tienen un tipo de epilepsia que se llama epilepsia refractaria, que más o menos puede ser un 30% de todos los pacientes Que con son epilepsia. millones en el mundo. Claro, que son millones, el 30% pueden desarrollar farmacoresistencia, es decir, que los medicamentos para combatir la epilepsia no le funcionan. Entonces el paciente sigue convulsionando a pesar del medicamento. Entonces, en ese grupo de pacientes se puede hacer cirugía para quitar el área del cerebro que genera la epilepsia, o otro método es colocar un electrodo, una serie de implantes eléctricos que ayudan a reducir la actividad epileptiforme. ¿Y eso se logró? Eso se logró, claro, claro que sí. O sea, la persona que tenía epilepsia y que recibió cualquiera de los dos métodos que usted nos indica tan bien, en este momento no padece de epilepsia. Exactamente. Usualmente mejora la epilepsia o en algunos casos al menos reduce el número de crisis. Digamos, si antes hacía una crisis epiléptica por semana, de pronto ahora solo va a ser una crisis epiléptica por mes o una cada 3 meses. Pero es ¿sí? un mejoramiento en la calidad de vida Claro, de las es un personas y de las mejoramiento. familias. Claro, por supuesto, porque estos pacientes, imagínense que estén convulsionando, pierden neuronas si la convulsión es muy prolongada, la hospitalización, el funcionamiento cognitivo se empieza a deteriorar, entonces por eso es importante tratarlos. Sí, doctor Mauricio Nava, ¿qué dicen los científicos sobre las probabilidades y el porcentaje de éxito en los avances que paulatinamente se deben ir logrando para combatir el Alzheimer o reducirlo? Hay muchísimos avances, de hecho nosotros estamos haciendo una investigación aquí en Colombia, precisamente con unos fondos de Colciencias en el laboratorio de la Universidad del Rosario y en el laboratorio de Alejandro Munera en la Universidad Nacional. Estamos ensayando unos nuevos métodos para mejorar el Alzheimer. Inicialmente lo probamos en animales, casi todos los científicos del mundo hacen unas pruebas iniciales en animales de laboratorio, se están desarrollando nuevas moléculas, nuevos fármacos. También en Antioquia, el doctor Francisco Lopera tiene un grupo de pacientes único en el mundo que tienen un Alzheimer de tipo familiar, es decir, que estos pacientes tienen una alteración genética que hace que desarrollen un Alzheimer muy temprano. Diga usted, a los 40 o a los 50 años ya tienen Alzheimer. Entonces, en ese grupo de pacientes se están probando también nuevos medicamentos para ver ¿Los si animales hasta ahora a los que se les ha aplicado han respondido? Los nuestros han respondido muy bien. ¿En un 100%? Sí, responden, pero digamos que muchas de esas investigaciones, esos medicamentos pueden ser tóxicos. Entonces, primero los probamos en animales de laboratorio, luego, cuando estamos seguros que son benéficos, entonces se pueden empezar a probar en humanos inicialmente para saber que no sean como perjudiciales para el corazón, para los riñones, etcétera. Y luego, después de haberlo probado en pacientes sanos, ahí sí se hacen pruebas en pacientes con Alzheimer. Digamos que es un proceso que toma bastante tiempo. Toma bastante tiempo. ¿Qué animales utilizan? Utilizamos ratas de Wistar, que son unas ratas como albinas blanquitas. Esas ratas son las que utilizamos digamos que el cerebro de la rata es diferente al del humano, pero se pueden probar algunos medicamentos en las ratas. Es diferente a los cerebros de las ratas humanas. Efectivamente. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Esto es fascinante, parece ciencia ficción, pero realmente está demostrado que todo lo que la mente humana sea capaz de imaginar es perfectamente lograble por la ciencia. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional. Hasta el momento, ¿cuántos métodos científicos se han utilizado para tratar de mejorar la memoria en pacientes con Alzheimer? Se han probado cientos de medicamentos. La FDA, que es como el ente regulador en Estados Unidos, tiene aprobado 5 medicamentos. Esos 5 medicamentos alivian un poco los síntomas, pero no cura la enfermedad, ni tampoco detiene el avance. Es decir,
el medicamento empieza a funcionar, empieza a tener un poquito mejor la memoria, pero la enfermedad sigue su curso y al final el paciente va a terminar básicamente incapacitado, va a tener un problema de memoria gravísimo, empieza a tener problemas de lenguaje, etcétera. Entonces, en este momento no hay ningún medicamento que funcione para curar el Alzheimer. ¿Y a través del sistema de implante? Mejora un poco, hay muchos métodos para mejorar las funciones cognitivas. Lo que pasa es que son experimentales y hasta ahora se están empezando a utilizar. Pero digamos que estos métodos de estimulación eléctrica o estimulación magnética son pasajeros, o sea, es decir, que todavía no tienen un efecto a largo plazo. Entonces, son estudios preliminares, pero que obviamente abren la posibilidad de que cuando se desarrolle mucho mejor la tecnología, los podamos aplicar en los pacientes. Ahora, pero fuera de la implantación de esa memoria, hay otros sistemas, por ejemplo, el estudiado por el investigador colombiano, científico mundialmente reconocido, Rodolfo Ginás. Sí, hay un método que desarrolló él junto con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es introducir un electrodo, digamos, no abrir la cabeza para introducir el electrodo, o sea, no abrir el cráneo como tal, sino que se puede implantar un electrodo que va por un vaso sanguíneo. Eso permite que entonces pueda llegar a zonas muy profundas del cerebro sin necesidad de dañar ni el cráneo, ni dañar todas las estructuras por donde pasa el electrodo. Entonces eso lo desarrolló él hace ya algunos años. Como dice Darío, Rodolfo Ginás es el neurocientífico más importante que ha tenido el país y es uno de los más importantes a nivel mundial. Ese es un método desarrollado por Ginás. Hay otro sistema que se llama estimulación magnética transcraneal, que consiste en colocar una especie de magneto que envía una serie de pulsos que empiezan a afectar la corteza. Y eso lo aplicó un investigador de apellido Snyder en Australia y lo hizo precisamente para mejorar las funciones cognitivas, sobre todo de creatividad, en un grupo de pacientes. Entonces aplicaban el estimulador magnético y ese grupo de pacientes podía empezar a pintar mejor, desarrollar ecuaciones matemáticas mucho mejor, es decir, como que habría un área del cerebro que hacía que esa persona pudiese resolver mejor ciertas tareas. ¿Cuál es el problema? Que el efecto dura, si al caso, 1 hora, no es como tan permanente, pero son cosas súper interesantes que cuando pero ya se desarrolla... estamos en el comienzo de una era absolutamente misteriosa, pero que nos va a llevar muy lejos. Por supuesto, ahorita hay Barack Obama también impulsó un proyecto que se llama el proyecto del conectoma humano. Entonces, básicamente, Estados Unidos empezó a inyectar una cantidad de dinero de cientos de millones de dólares para saber cómo está conectado nuestro cerebro. Entonces, básicamente, han contratado científicos de todo el mundo para ver cómo están interconectadas las diferentes regiones del cerebro para finalmente entender cómo funciona, porque es demasiado complejo. O sea, con el éxito inicial obtenido, uno pudiera pensar, doctor Mauricio Nava, que el día de mañana, no solamente para la epilepsia o para la memoria, sino que estando esta caja negra, sí, con esa posibilidad de recibir implantes o estímulos eléctricos o magnéticos, pues es un campo infinito para la cura y mejoramiento de muchas de las facultades que regulan el ser humano que están en el cerebro. Claro, y no está como tan lejos, sino que ya se está aplicando. De hecho, lo conversábamos el otro día con Darío, hay un artista que se ha implantado precisamente una especie de antena receptora en el cerebro, que él tiene un problema que se llama cromatopsia, es decir, que todo lo ve en blanco y negro, así es como él nació. Y entonces se le ocurrió, oiga, pues yo quiero ver los colores, quiero percibirlos. Entonces se mandó colocar una antena conectada al cerebro para que los le abrieron el cerebro. Le abrieron el cerebro, le colocaron un electrodo implantado en él mismo y entonces ahora no solo ve los colores, bueno, los escucha, por así decirlo, sino que ahora puede ver la luz ultravioleta, el infrarrojo que nosotros no podemos ver, es decir, que él logró ampliar su marco de percepción sensorial y lo tiene, y él es de los primeros cyborgs humanos que está
digamos, La catalogado antena como... se le ve, ¿no? Claro, la antena se le ve, de hecho, no se la puede quitar. De hecho, él demandó a varios sitios porque cuando va a los aeropuertos le dicen, usted no puede llevar eso en la cabeza. Y él dice, es que eso está conectado con mi cerebro, no me lo puedo quitar. Y entonces ha tenido muchos problemas. Lo mismo en el pasaporte, cuando le iban a tomar una foto del pasaporte, dijeron, tiene que quitarse el aparato. No, entonces puso una demanda porque dijo, es que ya el implante hace parte de mí. Entonces tiene una antenita. Entonces, y logró ganar. Y entonces la foto de su pasaporte tiene la antena. Increíble. Es increíble. Como de marciano, ¿no? Exactamente, es como un marciano. Sí. Bueno, ¿qué porcentaje del cerebro está hoy debidamente estudiado? Hay áreas del cerebro que están muy bien estudiadas como en diferentes niveles. Entonces hay un nivel que es como el molecular, de proteínas, etcétera. Luego hay otro nivel que es de la neurona, luego de las conexiones de esas neuronas que se llama la sinapsis, luego los circuitos y luego las redes y luego el comportamiento. Para cada uno de ellos hay como una serie de científicos e investigadores, así que conocemos muchas cosas, pero no hemos llegado al total entendimiento del cerebro. Es algo muy complejo. Un solo cerebro puede llegar a tener 2 por 10 a la 23 conexiones. Es decir, es un número, es un 2 con 23 ceros a la derecha. Ese es el número de conexiones. Y cada conexión puede ser tan compleja como un microprocesador. Es decir, que solo para simular un cerebro humano tendríamos que tener, no sé si hayan tantos computadores en la Tierra para poderlo hacer, pero tendríamos que conectarlos todos para solo simular el comportamiento de uno. Es decir, que estamos hablando de cosas que se salen a veces de nuestro entendimiento. Es muy difícil, pero ya hemos avanzado mucho en el entendimiento del cerebro. Óigame, con eso que usted me acaba de contar, con esos billones y los 23 ceros y toda esa cosa, ¿usted cree en Dios? Yo creo en una fuerza Superior, porque si uno se pone a pensar también lo que representa un humano en la Tierra, luego lo que representa la Tierra en proporción del tamaño de la galaxia, luego la proporción de lo que es la galaxia en relación con las otras galaxias. El universo es demasiado grande como para que nos creamos como el ente que rige todo el universo, cuando al final somos casi que menos que una partícula. Aldous Huxley decía a propósito en uno de sus libros que seríamos muy cretinos de pensar que en el universo estamos solos. Exactamente. Que el ser humano es el rey. Sí, sí, hay que ser muy antropocentrista y demasiado orgulloso para creer que somos el centro del universo. Ya regresamos a Entérate de Caracol Internacional para que tome nota, saque papel y lápiz, como se dice, y anote una serie de recomendaciones sencillas y de consejos que nos va a ofrecer el doctor Mauricio Nava para mejorar, sin necesidad de implantes, sin necesidad de ser conejillos de indias, nuestra memoria para la vida cotidiana. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional. ¿Qué era lo que le iba a preguntar? Se me olvidó. ¿Cómo puedo mejorar yo? Bueno, no solamente yo, millones de televidentes que nos están viendo con mucha atención, que es un tema extraordinario, usted lo ha planteado muy bien. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, para mejorar la memoria, digamos, hay que decir que el cerebro es una cosa aislada del resto del cuerpo es totalmente falso. Digamos, las cosas que pasan en mi cuerpo afectan mi cerebro y por lo tanto afectan mi memoria. Entonces hay una serie de recomendaciones generales que se ha visto, los estudios muestran que mejora nuestro rendimiento cognitivo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio. Así suena una frase cliché, suena frase de cajón, pero el ejercicio... Y así sea aburrido y... Sí, y lo digo y lo repito, los estudios lo demuestran. Hacer ejercicio mejora la función cognitiva, no solo eso, sino que previene también enfermedades neurodegenerativas. Y cardiovasculares. Y cardiovasculares. Entonces es muy bueno hacer ejercicio diariamente. Si no hacer ejercicio una sola vez por semana de forma extenuante, porque de hecho se aumenta el riesgo cardiovascular. Hay que hacer ejercicio por lo menos 3, Esa es la primera. ¿La segunda? La segunda, una buena dieta, sobre todo una dieta baja en calorías, así también suene frase de cajón, hacer una buena dieta. El cerebro funciona también como un músculo, entonces hay que utilizarlo. Si uno no usa un músculo, el músculo se atrofia. ¿Y la tercera? La tercera es utilizar el cerebro, entonces leer, ver películas, comentar las películas,
desarrollar tareas. Retener nombres. Exactamente. Tratar de utilizar el cerebro, leer más. Digamos, hay que utilizar el Para cerebro. ganar en fluidez y en vocabulario. Exactamente. Hay que utilizar el cerebro para que no se atrofie. Y una cuarta que es también muy importante, que la hemos estudiado recientemente, y es el estrés. El estrés afecta a nuestro cerebro. Entonces, estar muy angustiado, estar estresado. Dormir bien, relajarse. Exactamente, hacer lo que a uno le gusta. Ese tipo de cosas protegen nuestro cerebro. Las personas que se estresan crónicamente dañan su hipocampo y se vuelven más susceptibles a desarrollar ansiedad, depresión y enfermedad de Alzheimer. Entonces, combatir el estrés es una buena medida para proteger el cerebro. Qué interesante. Aquí nos pudiéramos quedar conversando con usted toda la noche o todo el día y no terminaríamos. Otro día hablamos de la longevidad, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias, Estupendo. Darío. Muchas gracias. Pues recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.